Mantuve a mi pareja durante años mientras estudiaba, trabajaba a tiempo parcial y soñaba con un futuro que, según yo, estábamos construyendo juntos. Al principio no lo viví como un sacrificio, sino como una inversión emocional. Éramos jóvenes, nos queríamos y yo tenía un trabajo estable. Ella, en cambio, estaba empezando. Siempre me decía que aquello era temporal, que cuando terminara sus estudios todo cambiaría, que entonces nos tocaría disfrutar a los dos. Yo la creí. No porque fuera ingenuo, sino porque cuando confías en alguien de verdad, no llevas la cuenta. Vivíamos juntos en un piso pequeño, nada especial, pero suficiente. Yo pagaba el alquiler, las facturas, la mayor parte de la compra y casi todos los gastos imprevistos. Ella aportaba lo que podía, cuando podía, y yo nunca se lo reproché. Al contrario, cuando se sentía mal por no poder ayudar más, le decía que no se preocupara, que ya habría tiempo, que ahora lo importante era que se centrara en terminar su carrera y en sacar adelante sus prácticas. Me gustaba pensar que estaba siendo un buen compañero, alguien en quien apoyarse. Los primeros años fueron así. Rutina sencilla, poco dinero, muchas promesas. Yo trabajaba jornadas largas, a veces volvía a casa agotado, y ella estaba estudiando o preparando entregas. A menudo me pedía opinión, ayuda, apoyo emocional. Yo estaba ahí para todo. Si tenía un mal día, la escuchaba. Si dudaba de sí misma, la animaba. Si pensaba en dejarlo, le recordaba por qué había empezado. Poco a poco mi vida empezó a girar alrededor de la suya. Y sin darme cuenta, dejé muchas cosas de lado. Amigos, hobbies, incluso oportunidades laborales, porque cambiar de trabajo o de ciudad habría supuesto inestabilidad para ella. Hubo momentos en los que me pregunté si aquello era equilibrado. No por el dinero, sino por la energía. Yo siempre estaba sosteniendo, empujando, esperando. Ella siempre estaba en proceso, siempre a punto de llegar a algo mejor. Pero cada vez que me asaltaba la duda, me repetía lo mismo. Es una etapa. Solo una etapa. Cuando termine, todo cambiará. Y terminó. Consiguió su primer trabajo serio después de años de esfuerzo. Recuerdo perfectamente el día que me llamó para decírmelo. Estaba eufórica. Lloraba de alegría. Yo también me alegré. De verdad, sentí orgullo. Sentí que, de algún modo, todo lo que habíamos pasado tenía sentido. Esa noche salimos a celebrarlo, aunque yo pagué la cena como siempre. No me importó. Pensé que sería la última vez que todo recayera sobre mí. Al principio, nada cambió demasiado. Su sueldo era modesto, pero ya aportaba algo más. Yo seguía pagando la mayor parte, pero ahora con la sensación de que el equilibrio estaba cerca. Ella empezó a hablar de futuro con más seguridad. De viajes, de mudarnos a un sitio mejor, de empezar nuestra vida de verdad. Yo escuchaba y asentía, ilusionado, aunque algo empezó a incomodarme. Por primera vez, hablaba de yo más que de nosotros. Con el paso de los meses, su situación mejoró. Le renovaron el contrato. Luego vino un ascenso, empezó a ganar bien, mucho mejor que antes. Yo seguía en el mismo trabajo, con el mismo sueldo, con la misma rutina. Y curiosamente, cuanto más estable se volvía su vida, más distante se volvía conmigo. Ya no necesitaba tanto apoyo. Ya no me pedía opinión. Ya no compartía sus dudas, porque parecía no tenerlas. Empezó a salir más con compañeros de trabajo, a llegar más tarde, a vestirse de forma distinta, a hablar de gente que yo no conocía. Yo intenté adaptarme, no ser el novio controlador, no sacar conclusiones precipitadas. Pensé que era normal, que estaba descubriendo un mundo nuevo, que necesitaba espacio. Pero también empecé a sentirme fuera de lugar en mi propia relación. Un día, durante una conversación aparentemente trivial,
soltó una frase que me dejó tocado. Dijo que sentía que había cambiado mucho en los últimos años, que ya no era la misma persona. Yo le respondí que eso era normal, que todos cambiamos. Ella me miró y dijo: «Sí, pero tú sigues siendo el mismo». No lo dijo como un halago, lo dijo como un diagnóstico. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Empezó a criticar cosas que antes no le molestaban. Mi trabajo, mis horarios, mi forma de vestir, mi manera de hablar. Cosas que durante años habían sido normales ahora parecían defectos. Yo intentaba entenderla, adaptarme, mejorar. Pensaba que quizá me había acomodado demasiado, que debía esforzarme más, pero cuanto más lo intentaba, más distante se mostraba. Hasta que un día, sin discusión previa, sin grandes gritos, me dijo que necesitaba pensar, que se sentía confundida, que no sabía si quería seguir con la relación. Yo me quedé en shock. Le pregunté qué había pasado, cuándo había empezado a sentirse así. Me dijo que no lo sabía exactamente, que simplemente había cambiado, que ahora veía las cosas de otra manera. Lo que no dijo en voz alta, pero yo ya empezaba a entender, era que ahora ya no me necesitaba. Durante los días siguientes a esa conversación, la convivencia se volvió extraña. Seguíamos compartiendo piso, cama y rutinas, pero había algo roto flotando en el aire. Yo caminaba con cuidado, midiendo palabras, intentando no empeorar una situación que no entendía del todo. Ella, en cambio, parecía más ligera, casi aliviada, como si haber verbalizado su duda le hubiera quitado un peso de encima. Intenté hablar con ella varias veces, preguntarle si había alguien más. Me dijo que no. Preguntarle si había hecho algo mal. Me dijo que no era culpa mía, que simplemente estaba en otro momento de su vida. Esa frase empezó a repetirse como un mantra. Otro momento. Como si nuestra historia hubiera sido una fase académica que ya había superado. Una noche, después de llegar tarde otra vez, se sentó frente a mí y me dijo que había tomado una decisión, que necesitaba terminar la relación, que no quería seguir viviendo conmigo, que sentía que, si seguía ahí, nunca iba a saber quién era realmente. Yo la escuchaba sin interrumpirla, con una sensación de irrealidad absoluta. Le pregunté cuándo había empezado a sentirse así. Me dijo que desde hacía tiempo, pero que no sabía cómo decírmelo. Yo pensé en todas las noches que había llegado agotado del trabajo mientras ella estudiaba, en todos los «aguanta un poco más», en todas las promesas de futuro compartido. Y entendí que, para ella, ese pasado ya estaba convenientemente difuminado. Le pregunté qué iba a pasar con el piso. Me dijo que había estado mirando opciones y que, como ahora podía permitírselo, quería mudarse sola a algo mejor. Me pidió que fuera yo el que se fuera cuanto antes. Lo dijo con calma, como si fuera lo lógico. Yo le recordé que el contrato estaba a mi nombre, que yo había pagado siempre la mayor parte, que ese lugar lo habíamos construido juntos, al menos en teoría. Me miró con una mezcla de incomodidad y distancia, y dijo que no quería problemas, que esperaba que yo fuera razonable. Ahí empezó algo que me dolió incluso más que la ruptura, la reescritura de la historia. De repente, según ella, nunca me había pedido que la mantuviera. Nunca me había obligado a nada. Yo había decidido pagar porque me gustaba sentirme necesario. Según ella, yo había sido demasiado protector, demasiado paternal, y eso había matado la atracción. Me escuché convertido en el villano de una historia que yo había vivido de una forma completamente distinta. Todo lo que antes era apoyo, ahora era control. Todo lo que antes era sacrificio, ahora era dependencia emocional. Yo no daba crédito. Intenté defenderme, explicar cómo lo había vivido yo, recordarle conversaciones, promesas, planes.
Ella me dijo que no quería discutir el pasado, que eso ya no importaba, que lo importante era seguir adelante. Y ahí entendí que para ella seguir adelante significaba avanzar sin mirar atrás y sin cargar con ninguna responsabilidad. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Seguíamos compartiendo piso mientras yo buscaba dónde ir. Ella ya estaba en modo vida nueva. Nuevos horarios, nuevas amistades, nuevas ilusiones. Yo estaba desmontando la mía, vendiendo cosas, cancelando planes que nunca llegarían a existir, asumiendo que había invertido años, dinero y energía en algo que, en el momento en que dejó de ser útil, fue descartado. El día que se fue definitivamente, no hubo drama, no hubo lágrimas. Me dejó las llaves en la mesa y me dijo que esperaba que nos lleváramos bien, que no quería malos rollos. Yo me quedé solo en un piso que, de repente, se sentía enorme y vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve tiempo para pensar de verdad. Pensé en cuánto había gastado, en cuántas decisiones había tomado en función de ella, en cuántas veces había puesto sus necesidades por delante de las mías. Y, sobre todo, pensé en cómo, cuando por fin el equilibrio podía haberse dado la vuelta, cuando ella ya podía aportar tanto o más que yo, decidió que ya no quería compartir nada. Durante meses estuve mal. No solo triste, confundido, cuestionándome, preguntándome si había sido un tonto, si había sido ingenuo, si había cruzado la línea entre apoyar y anularme. Empecé a escuchar comentarios de gente en común que me dolieron más de lo que esperaba, que si yo siempre había sido demasiado intenso, que si ella había crecido y yo no, que si era normal que quisiera algo diferente. Nadie hablaba del contexto completo. Nadie hablaba de los años previos. Nadie hablaba de quién sostuvo a quién cuando no había nada que celebrar. Con el tiempo empecé a recomponerme, a reconstruir mi vida con lo que quedaba. Cambié de trabajo. Me mudé. Volví a ver amigos a los que había dejado de lado. Y poco a poco, empecé a entender algo que al principio me costaba aceptar. No es que hubiera estado mal ayudar. No es que hubiera estado mal amar. El problema fue no poner límites y creer que el amor por sí solo garantiza reciprocidad. Hoy sé que ella no me dejó solo porque cambiara. Me dejó porque ya no encajaba en la versión de vida que quería ahora que tenía opciones. Y yo fui parte de un proceso, no de un proyecto a largo plazo. Eso duele aceptarlo, pero también libera. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si, en lugar de sostenerlo todo, hubiera exigido más equilibrio desde el principio. Si hubiera dicho que no. Si hubiera puesto condiciones. Pero esas preguntas ya no me destruyen como antes. Ahora solo forman parte de una lección que me costó cara. Y aún así, hay algo que no termino de resolver del todo. ¿Fui el malo por esperar lealtad después de haber sostenido la relación durante años? ¿Debería haber entendido que el crecimiento personal a veces implica dejar atrás a quien estuvo desde el principio? ¿O usar a alguien como apoyo hasta que ya no lo necesitas es una forma de traición, aunque se disfrace de evolución?